En este video te platicaré acerca de la tercera pandemia más fuerte de la historia de la humanidad, esa pandemia vil y horrorosa que muestran los libros de historia y que mató a 12 millones de personas. Imagínate este número, 12 millones de personas. Entre 1346 y 1348, una enfermedad terrible y desconocida que se propagó por Europa y que en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Recordar que esta enfermedad afectaba a todos sin distinguir entre pobres y ricos, quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos y también afectaba a los reyes, o sea, no le importaba nada. Descubrieron que el origen de la peste era una bacteria llamada Yersinia pestis que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. La peste era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos, y la bacteria pues rondaba en los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Lo que sucedía es que transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. Bueno, si esto te recuerda a la actualidad, ya sabemos que siempre han existido personas que no creen o que de verdad les vale 3 cacahuates, pero bueno, continuemos. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o en el cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres muy altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. Prácticamente el ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, en donde proviene el término pues de la peste bubónica, a eso se refiere, y una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y esto a menudo antes de que se desarrollara la tos, esa tos expectorante que era el vehículo de transmisión. Así que bueno, hay todavía algunas contradicciones en la historia. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podría haberse producido en un tiempo muy breve, y su expansión pues habrá sido más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de los barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, que son las ratas y también las pulgas infectadas. Y bueno, ¿dónde iban las ratas y las pulgas infectadas? Iban entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste sin siquiera darse cuenta. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya por los efectos directos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o por falta de cuidados. Y bueno, a lo mejor con lo que vivimos en la actualidad con el COVID-19, en el caso de los médicos que ahora son discriminados por los negocios y algunas personas, ya que la creencia es que portan el virus, lo cual se me hace una tontería porque los médicos son en realidad los que estarían con nosotros si nos llegáramos a enfermar, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que los médicos encargados de atender a los enfermos por peste negra debían vivir completamente aislados de la sociedad, familia y amigos, ya que tenían una alta probabilidad de contagio, obviamente. Por eso, generalmente pedían regalías muy grandes a los contagiados para poder asistirlos y de esa manera recompensar la destrucción de su vida cotidiana. Ahora imagínense si hicieran esto en la actualidad, señores. Por eso hay que valorar a los médicos, que son unos guerreros, y sin cobrarnos nada nosotros, bueno, directamente, pues ellos hacen su trabajo y no nos piden regalías para favorecernos como en ese tiempo se daba. Así que pues pónganse todos truchas y hay que valorar a los doctores. Y bueno, siguiendo con esto, los doctores de la peste negra se vestían
vestían con una larga túnica de cuero, guantes y sombrero de ala ancha. En su mano llevaban un bastón que usaban para remover los pacientes, evitando en lo posible el contacto físico. Pero lo más sorprendente es el segundo uso que tenía ese bastón. Muchos pacientes entendían que estaban sufriendo un castigo de Dios por sus pecados y entonces le pedían al médico que le pegara con ese bastón como parte de su arrepentimiento. Por Dios, solo pónganse a pensar lo que eran esas escenas por todos lados. No puedo ni siquiera imaginármelo. Pero lo más característico de esta vestimenta, que todos lo tenemos en mente, era esa máscara larga con pico de pájaro, hoy usada en distintas fiestas de Halloween ahí para fanfarronear y otras cosas, pero en la realidad esa máscara era básicamente la mascarilla para taparse la boca que usan en la actualidad los hospitales. En el pico se ponían y se renovaban con frecuencia trozos de ámbar gris, hojas de menta, mirra, laudano, pétalos de rosa, alcaflor, clavo de olor y todo lo que el médico le pareciera que podría neutralizar toda esa maldad que había en el aire. Esa era la función real, no era una máscara de broma, ni un disfraz, ni nada de eso como se suele pensar. El pico tenía una función y esa era proporcionar los aromas agradables al doctor y bueno, cubrirlo muy bien para que no se le transmitiera el virus. Y bueno, ya con esto terminamos, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal si te gustó el video y a activar la campanita, que eso me ayudará bastante. Sin más, te deseo bonita velada.